centramos en las que sí ven la parte de espacios mínimos. Cuando vamos a grandes urbes, podemos ver que las personas se desarrollan en unidades habitacionales muy pequeñas. O sea, ¿por qué no implementarlo aquí? Las normativas no nos permiten algunas medidas mínimas, que sí se desarrolla funcionalmente una vida en ellas. ¿Qué propuestas tienen ustedes para un problema serio que tienen muchas instituciones, incluyendo universidades, que es el pago de la tesorería atrasado de la seguridad social? ¿Qué propuestas tienen ustedes? Porque hay muchos promotores que tienen ese problema atrasado también y que pueden inclusive quebrar deuda de 1 millón de pesos, se han convertido en 10 millones, en miles de... Tenemos dos problemas en esa dirección. El fondo de pensiones, los trabajadores de la construcción, que no están en situación para ser supervisados por la Superintendencia de Fondos de Pensiones por el manejo que a lo interno ellos se dan. Entonces, si tú inscribes un trabajador en la TCS, tú estás tributando doble, por lo menos en cuanto a pensión se refiere. Entonces, ahora nos permitieron inscribir a los trabajadores móviles temporeros. Tenemos que inscribirlo inmediatamente el mismo día que lleguen, porque si a la hora se accidentó, ya la responsabilidad es nuestra. O sea, el mismo día que lleguen, aunque ese trabajador no sabemos si nos va a durar 2 días o 3 días o 4 días, tenemos que inscribirlo de inmediato. Nosotros estamos buscando una solución para los trabajadores migrantes que tenga que ver con el tema de salud y riesgos laborales. En ese sentido, junto con Copardón, estamos, y el licenciado Fermín Acosta, que es quien lo preside, estamos tratando de buscar un bajadero para poder atender en materia de salud y riesgos laborales a esos trabajadores móviles temporeros. El tema de la población migrante, del trabajador migrante, se repite en todos los países, no es solamente en el nuestro. En México, los mexicanos trabajan en Estados Unidos, los de Guatemala trabajan en México, los dominicanos se van a Puerto Rico. No es solamente por el tema de salario, porque uno de los salarios sectoriales mejores es el del sector de la construcción. Nosotros tenemos más dominicanos en terminaciones, en instalación de puertas, de ventanas, de paneles, más en terminaciones que en la obra gris, en la obra, como nosotros le llamamos, la obra más fuerte, la más dura. Ahí no tenemos prácticamente dominicanos. En albañilería ya no hay dominicanos, porque ellos fueron emigrando a otros sectores y la albañilería se lo fueron dejando a la mano de obra haitiana. ¿Qué pasa? Nosotros estamos trabajando con el Infotep a los fines de capacitar mano de obra dominicana en el área de albañilería, de plomería y de otras ramas que hay menos dominicanos, electricidad, que hay menos dominicanos trabajando en ella, y también el acero. El trabajo del acero también es un trabajo fuerte. El dominicano ese trabajo no lo quiere. Puede entrar 2 días y a los 2 días se te retira y se va y dice que no va a trabajar bajo el sol. Entonces es una situación de hecho, y no es por un tema salarial, y no es por un tema de la seguridad social, porque si el trabajador está regularizado, nosotros lo podemos inscribir en la TCS perfectamente, y ahí le cubrimos salud, riesgo laboral y pensión, pero también tenemos que pagar la pensión, porque si no, no demanda el FOPECON doble tributación. Entonces nosotros lo que decimos que el FOPECON se convierte en una FP, y que esos recursos vayan al Fondo Nacional de la Vivienda, los recursos del FOPECON, vayan al Fondo Nacional de la Vivienda, que sería la sustentación para crear una política de subsidio para la vivienda de los más empobrecidos, sustentable. Ese fondo es el 1% del costo de la obra. De ese fondo es más de un 1. Es más de un 1. Es un 1%, es un 1% de lo que está establecido. Pero realmente es una doble tributación y no está regularizado. O sea, nosotros no sabemos a dónde va, no tiene una cuenta individualizada del trabajador, no sabemos dónde van las cuentas individualizadas, por qué monto va esa cuenta individualizada del trabajador. No tenemos control de si realmente... Un problema de supervisión del uso de esos fondos, básicamente. Correcto. Supervisión y modificación. Ellos tenían el deber de transformarse en una FP, con que cada trabajador tuviera su cuenta individualizada como en todas las otras AFP, pero ellos no lo han hecho.
Ellos no lo han hecho porque maneja el fondo de pensión un grupo de sindicatos que realmente no les interesa que ese fondo de pensión se convierta en una AFP. ¿Qué nos permitiría a nosotros el que el fondo de pensión se convierta en una AFP? Bueno, que nosotros podemos inscribir al trabajador en la TCS y el trabajador puede seleccionar su AFP, como sucede con un trabajador convencional. Entonces eso es lo que nosotros estamos pidiendo y se lo estamos pidiendo a las autoridades, al ministro de Trabajo hace mucho tiempo que lo estamos pidiendo. Inclusive nosotros como asociación tenemos una demanda ante el FOPECON porque por las demandas que nos hacen, por la paralización de las cuentas, por el congelamiento de las cuentas, los embargos de doble tributación. Si se convierte en AFP, ¿dejaría las constructoras de pagar el 1%? Pagaríamos como paga un trabajador cualquiera y su empleador a la TCS, que cubre fondo de pensión, salud y riesgo laboral. Eso quedaría cubierto. Está cubierto y está doble tributado ahora. O sea, estamos haciendo una doble tributación. No tiene sentido. Es más, en una oportunidad yo quise que me pensionaran a 3 mujeres de la construcción. Ellos no pensionan mujeres. Entonces yo le dije, ellos no pensionan mujeres y yo le dije, ¿yo qué soy? Ahí las está llamando a ustedes un diputado que promueve que la ley de vivienda. Con el Protecon y que ustedes no le han dado seguimiento a eso, que lo llamen, que está dispuesto a seguir ayudando. Es Ricardo Contreras. Ay, cómo no, sí. Con mucho gusto lo llamamos. Le vamos a contactar. Que él ha trabajado en eso. Quiero solamente puntualizar que nosotros estamos trabajando con el sector social, con las instituciones del sector social, el proyecto de ley de vivienda, que incluye el fortalecimiento institucional, la creación del fondo de pensiones para los trabajadores de la construcción, instaura un nuevo sistema de alquiler que es mediante el registro y los contratos de locación. Y además incluye otros aspectos fundamentales. Y sobre todo el alquiler de la vivienda social, el usufructo de la vivienda social, el alquiler de la vivienda social y la vivienda social en propiedad, que es diferente a la vivienda